Hola, buenos días a todos. Le damos la bienvenida a este nuevo ciclo de charlas Ciencia para Todos. Hoy es nuestra tercera charla con el doctor profesor Andrés Herrada Hidalgo de la Universidad Autónoma de Chile. Hoy día vamos a escuchar la charla ¿Cómo se detecta el virus y qué síntomas genera? ¿Ya? Damos la bienvenida al doctor Herrada. Profesor. Muchas gracias. Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy día. A modo de introducción, ¿qué cosas ya sabemos ahora que ya estamos en la tercera charla de las 4 charlas que corresponden? ¿Qué sabemos ya respecto al virus y a la célula? Pues primero, si usted me ha acompañado en todas las clases, sabe ya qué es un virus y qué es una célula. Además sabe las características del virus y cómo el virus infecta la célula. En caso de que usted no haya estado en esa clase, le recomiendo haciendo clic en el link de esa clase, usted podrá verla nuevamente, o si quisiera repasar esa parte. Por otro lado, una vez que sabíamos lo que era una célula y el virus, empezamos a estudiar qué era la respuesta inmune contra el virus. En este sentido, sabemos ahora qué es el sistema inmune, sabemos cómo el sistema inmune lucha contra el virus y cómo el SARS-CoV-2 responde, y además sabemos qué pasa cuando la respuesta era inadecuada, una respuesta inmune inadecuada, y los factores de riesgo, concentrándonos principalmente en la edad. Esta segunda clase que se dictó el viernes pasado, usted de nuevo, haciendo clic en el link, la puede repasar en el caso que necesite repasar o en el caso en que necesite verla porque no estuvo en esa clase. Yo les recomiendo, si esto fuese un curso de verdad y yo hiciera prueba, les recomendaría revisarlas, porque en el fondo, cómo ordené el curso fue justamente esta tercera clase, que es la clase de cómo se detecta el virus y qué síntomas genera. Necesitas saber un poquito de lo que es un virus, específicamente el virus SARS-CoV-2, visto en la clase 1, y lo que es la respuesta inmune, específicamente la respuesta inmune adaptativa, visto en la clase número 2. En todo caso, voy a hacer una pequeña introducción también de eso, en el caso de que usted no haya asistido a alguna de esas clases. Y lo último, recuerden, este ciclo de charlas se llama Ciencia para Todos, no es ciencia para algunos. Nuestro objetivo es simplemente enseñar de tal manera de que ustedes aprendan y después, cuando vean una noticia o la lean por internet o la vean por la tele, puedan tener una capacidad de entenderla, más allá de lo que dice la noticia en general, el PCR, no sé qué es, entender qué es un PCR, entender qué es una vacuna, de tal manera de que después te tome unas decisiones informadas. Nosotros los científicos siempre nos quejamos de las fake news y cómo la gente cree en cosas que de verdad no son ciertas, pero en parte es culpa nuestra, no nos hemos tomado el tiempo de enseñar. Usted no necesita, ¿por qué tiene que saber usted de PCR? ¿Por qué necesita saber del sistema inmune? Entonces, si usted ve un matinal, nunca le explican eso. Entonces, la gracia de esto es enseñar como biología básica o de sobrevivencia, cosas de que usted tenga alguna idea y sea más, pueda entender mejor las noticias o incluso cuestionarse o hacerse preguntas como las preguntas que nos hacemos todos los días los científicos. Entonces, con eso voy a nombrar los objetivos de la clase. Pido disculpas, la clase anterior fue un poco larga. Yo soy inmunólogo y cuando uno habla de su tema, del sistema inmune, tiende uno a alargarse más de la cuenta. Entonces, ahora esta clase va a ser de nuevo más corta, tratando de respetar los 30 minutos. A pesar de que los temas son súper complejos, ojalá que en estos 30 minutos usted los pueda entender. Entonces, el objetivo de la clase, primero, cómo podemos detectar el virus una vez que una persona está infectada. Segundo, cuáles son las limitaciones técnicas de los sistemas de detección. Y tercero, y muy someramente, cuáles son los tratamientos actuales contra el COVID-19. Esta clase se va a centrar más en la detección del virus. ¿Y por qué? Porque esto nos han bombardeado todos los días con la detección. Estoy seguro que hace un año atrás usted no sabía lo que era un PCR, y ahora si no escucha PCR al menos una vez al día es muy extraño. Entonces ahora vamos a entender qué es un PCR, entre otras cosas. Entonces, enfoquémonos primero en los métodos de detección del virus. Y para hablar de los métodos de detección del virus, lo primero que tengo que hacer es hacer un recuento de qué era este virus SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2 era un virus, ¿se acuerdan? Cuya material genético, es decir, la información de qué es este virus, esta hoja que dice qué cosa tiene que sintetizar, era de ARN. Vimos que el virus entraba a la célula a través de la interacción de una proteína que se llama spike. Recuerda que las proteínas son las cosas que realizan la función de una célula. Era el soldado, un cocinero, lo que usted se imagina. Toda la célula, cuando hace un trabajo una célula, es realizado por proteína. Entonces hay un soldado en la superficie que se llamaba AC2 y se confunde y le dice al virus, sí, pase, y pasa el virus.
sabemos que el virus, que es de ARN, o en su inglés es RNA, es sinónimo, es un virus cuya información está contenida en ARN. Este ARN funciona como un mensajero que dice sintetizar proteínas. Y sintetizamos, entonces la célula se confunde y piensa que esta hoja es parte de información de la célula y no del virus. Entonces empieza a sintetizar proteínas del virus y después este virus después se empaqueta y sale a infectar otras células. Entonces, el ciclo viral. Como engaña a la célula entrando, como engaña a la célula diciendo qué proteínas que sintetizar, el virus se vuelve, de un virus se forman muchos virus y estos virus después salen a infectar las células vecinas. Y por otro lado, sabemos que la respuesta inmune es una respuesta que lucha contra el virus. Y ahí, si ustedes se recuerdan de la clase anterior, habían dos líneas de trinchera, una línea que se llamaba respuesta inmune innata, que era estos policías que están todo el tiempo censando, y una respuesta inmune adaptativa que se adapta, que responde a la infección. Y dentro de esta respuesta inmune adaptativa, cuando el virus no se está circulando ya en su cuerpo, se generan una parte de la respuesta inmune adaptativa, son estas células que se llamaban linfocito B, cuya particularidad es que secretan anticuerpos específicos contra el virus. Y estos anticuerpos específicos atrapan al virus. Imagínense el virus ahora envuelto como una chaqueta de fuerzas, o como típico de película donde está el loco envuelto en una chaqueta de fuerza. Eso es el anticuerpo, no deja mover al virus. Y más encima, esa chaqueta de fuerza llama a las células del sistema inmune innato, como los macrófagos, y dice, aquí hay un virus, y llega el macrófago y dice, permiso, pum, y se lo come. Entonces, sabemos entonces cómo el virus infecta la célula y sabemos cómo responde nuestro cuerpo a la infección por el virus. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Por lo siguiente. Podemos detectar el virus de dos maneras. Uno es detectar directamente el virus, específicamente detectar directamente el material genético derivado de este, el material, el ARN viral. ¿Y cómo se detecta el ARN viral? A través de una técnica que se llama PCR, que vamos a ir viendo a continuación de qué se trata. O podemos hacer otra cosa, podemos detectar la respuesta inmune específica que se desarrolló contra el virus. Es decir, en vez de enfocarnos en ver si está o no el virus, podemos ver, hubo una respuesta inmune adaptativa o no. En otras palabras, se generaron anticuerpos específicos contra el virus, y de esa manera es el test rápido de detección de COVID-19, que son los dos test como más usados actualmente, eso es lo que detecta. Mientras que la técnica de PCR detecta específicamente el genoma viral, el material genético del virus, la técnica de detección rápida de COVID-19 detecta si se han generado anticuerpos contra el virus. Se fijan que a pesar de que ambos tratan de detectar el virus, es distinta la aproximación, uno detecta directamente el virus y otro detecta la respuesta inmune contra el virus. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar específicamente de la técnica de PCR. Entonces, recuerden, si yo espero que la audiencia que me está escuchando ahora ya haya escuchado antes del PCR, porque de verdad uno prende la tele y sale PCR, toma de muestra de PCR, PCR aquí, PCR positivo, PCR negativo. Ahora vamos a entender de qué se trata el PCR, pero ya sabiendo que el PCR parece que lo que detecta es el material genético del virus. Vamos ahora a empezar a hablar del PCR. Y antes de hablar del PCR te voy a hacer una pequeña introducción de nuevo sobre el ADN. El ADN era esta información que estaba en el núcleo, ¿se acuerdan? Era como el rey dentro de un castillo, si se acuerda de la primera clase. Y el ADN tiene esta estructura de doble hebra, es decir, son dos hebras de ADN envueltas una sobre otra. Este es el clásico dibujo del ADN. El ADN, dijimos que era como un libro, que tiene la información, en cada célula de este libro tiene la información de qué proteína sintetizar. En el fondo, y este libro es distinto entre todos los asistentes. Todas las personas del mundo tenemos un libro de ADN un poquito distinto que hace que nosotros seamos distintos. Y este libro está escrito, pero no como un libro como nosotros suponemos, no es un libro que dice, hola, había una vez un niñito, no. El ADN está escrito en 4 letras, que se llaman nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Da lo mismo esto no va a entrar en la prueba, como le digo a mi alumno. Lo único que estoy diciendo es que el libro se escribe en 4 letras, ¿ya? Pero lo otro que necesitamos saber es que este libro de ADN, una célula, la mayoría de nuestras células se dividen. Es decir, de una célula puede dar origen a 2 células. Excepto hay células que no se dividen. Sí, las neuronas parece ser que no se dividen en nuestro cuerpo. Pero las células epiteliales, las células que están en nuestra piel, en general, todas las células de nuestro cuerpo tienen que dividirse. En otras palabras, imagínense, de una célula se transforman en 2 células. ¿Y por qué me está diciendo eso, profesor? Por lo siguiente, ¿qué había en el núcleo? ¿Se acuerdan? En el núcleo estaba el ADN. Y lo que estoy diciendo es que de una célula que tiene ADN,
hay que sintetizar dos células que tienen cada una su propia copia de ADN. Es decir, el ADN necesita también multiplicarse para que cada una de sus células se quede con un libro de ADN una y un libro de ADN otra, ¿ya? En otras palabras, el libro de ADN de esta célula necesita ser transcrito por una persona o una proteína para que necesita copiar este libro de ADN y generar dos libros de ADN, de tal manera de que cada libro de ADN se vaya a cada una de las células, de tal manera de que las células, cada una de las células posea un rey, o en otras palabras, posea ADN, ¿ya? En otras palabras, lo que acabo de decir es que el ADN, cuando una célula se multiplica, necesita también multiplicarse, dividirse, sintetizarse, otro libro de ADN para que cada célula se vaya con su propio libro de ADN, ¿ya? Enfoquémonos ahora en este proceso que acabo de decir. Tiene que haber un escribano, una persona que escriba el ADN, es decir, tome el libro de ADN y vuelva a crear otro libro del ADN igual al anterior. ¿Me entienden? Voy a hacer la primera pregunta. Hoy día vamos a regalar un libro, pero no en esta pregunta, porque solo tengo un libro para regalar. Pero voy a hacer una pregunta a ver si alguien me responde. Primero, ¿qué creen de las 4 macromoléculas que es el escribano? El escribano es un ácido nucleico, un lípido, un carbohidrato o una proteína. Primera pregunta. Dejo el micrófono abierto a ver si alguien responde cualquiera de estas macromoléculas que son las que forman la célula. El escribano es un ácido nucleico, proteína, carbohidrato o lípido. Esperamos, señora moderadora, si alguien responde. Aprovecho de decir que estamos en cuarentena y ha sido un caos, los niños andan por ahí y interesantemente es la señora moderadora es a la vez mi esposa. Mire, con la profesora Novela, los dos somos investigadores y trabajamos juntos en el laboratorio. ¿Hay habido alguna respuesta, estimada moderadora? No por ahora, así que podemos continuar. Ah, sí, Mario nos dice proteína. Mario, sí, ojalá tuviese un libro para regalar para usted, porque la pregunta era muy sencilla, pero responde correctamente. ¿Se acuerdan que dijimos que las células, los que hacían el trabajo eran las proteínas? Efectivamente, estamos hablando de una proteína en específico. Este escribano, como tal, como correctamente, es una proteína. Y esta proteína tiene un nombre. Recuerda que las proteínas tienen nombre, así como nosotros. Yo me llamo Andrés Herrada y la profesora se llama Noelia Escobedo. Esta proteína tiene un nombre. ¿Y saben cómo se llama esta proteína? Se llama ADN polimerasa. Es decir, que polimeriza ADN. En otras palabras, que sintetiza ADN. Fíjense una cosa. El PCR, el nombre de PCR se llama reacción en cadena de la polimerasa. Y ya estamos viendo que el término, el P de polimerasa, se refiere justamente a esta proteína, a la ADN polimerasa. Entonces, estamos como desentrañando los misterios del PCR. Pero ya saben que PCR significa reacción en cadena de la polimerasa, y la polimerasa se refiere a esta ADN polimerasa, que es la que copia el libro del ADN. ¿Ya? Primero, muy bien, Mario. Ahora, entonces supongamos que nosotros pudiésemos hablar con la ADN polimerasa y decimos, ADN polimerasa, por favor, ¿puede sintetizar otra copia de ADN? A partir de esta copia de ADN, por favor, necesitamos una nueva copia de ADN para que cuando la célula se divida, cada una se vaya con su librito. ¿Ustedes qué creen que dice el escribano este ADN polimerasa? Dice, sí, por supuesto, la ADN polimerasa es súper pesada. Me dice, un momentito, no pienso escribir. Es súper rebelde esta ADN polimerasa. Y yo le digo, pero ¿por qué usted ADN polimerasa no piensa escribir? Me dice, no, yo voy a escribir, no voy a escribir en un libro vacío. Voy a escribir en un libro que usted me diga, al menos me dé la partida. En otras palabras, por decir algo, si el ADN lo imaginamos como un libro, yo tengo que escribir, tengo que ponerle, había una vez unos estudiantes de biología, y ahora la ADN polimerasa va a empezar a partir escribiendo. Dice, ya bueno, me diste la partida, me diste la primera frase, ahora sí puedo escribir. No escribo libros en blanco, escribo libros que al menos tengan una frase escrita. Entonces la ADN polimerasa se pone a escribir y escribe, había una vez unos estudiantes de biología de variopinta edad que me están escuchando y que estaban aprendiendo sobre el PCR, bla, 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 lo que usted se imagine. ¿Se fija lo que acabo de decir? La ADN polimerasa solo escribe cuando tiene un punto de partida, cuando hay algo escrito, no escribe un libro en blanco, ¿ya? Es exigente la ADN polimerasa. Y lo otro que tenemos que recordar es que la verdad nuestro ADN no es un cuento que dice había una vez un estudiante de biología. Yo les dije, el ADN lo que tiene escritos, tiene letras, 4 letras escritas. Entonces, en otras palabras, lo que yo tengo que hacer, tengo que ponerle algunas letras al principio, y no solamente al principio, tengo que poner también letras al final. ¿Para qué?
para que la ADN polimerasa se ponga a escribir este libro y escriba, por ejemplo, en este caso, aquí destaco lo que escribió la ADN polimerasa, con este punto de partida que le di yo y el punto de finalización. En otras palabras, la ADN polimerasa necesita unas secuencias que se llaman partidores o primer. Necesita algo para partir la ADN polimerasa. Es muy parecido a un motor del auto. El motor del auto necesita un motor de partida para partir. Yo sé que está sonando raro esto, pero a veces he visto en las noticias hablan de partidores o primer, que es parte del PCR. Entonces, lo que trato de decir en resumen de esta diapo, estoy diciendo, la proteína que sintetiza el ADN se llama ADN polimerasa. Y la ADN polimerasa para partir sintetizando el ADN necesita un partidor. Y este partidor o primer es un sinónimo. Lo que le indica el ADN polimerasa le indica dónde tiene que partir y dónde tiene que terminar. ¿Ya? Entonces la ADN polimerasa, sí, solo sí, tiene un primer o partidor que le dice dónde partir y un partidor que le dice dónde terminar. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Le voy a contar una historia ahora. Había un tipo en biología súper famoso, se llamaba Kary Mullis, no sé cómo pronunciarlo, pero le vamos a decir Kary para que sea algún quisquilloso que sabe inglés, mejor no me critique el apellido. Pero este caballero era un científico súper loco, de hecho esa foto es real, era como surfista, era todo lo contrario de lo que usted se imagina un científico, era buena para la fiesta, súper simpático. Y Kary fue un día a un geyser. Usted ha ido a un geyser del Tatio, esos geysers que son estas aguas calientes que salen como desde el fondo de la Tierra. Bueno, él estaba en un geyser, en una visita, y se acercó y dijo, oye, mira, bueno, igual ya se sabía, mira, dijo, hay vida alrededor del geyser. Hay bacterias, que se llaman bacterias extremófilas, que pueden vivir a temperaturas súper altas. En el fondo pongo este meme de este perrito que dice, está incendiándose, todo está bien. Bueno, la bacteria justamente para ellas todo está bien. Una bacteria a una alta temperatura es capaz de vivir. Nosotros no, nuestra temperatura corporal es de 37 grados Celsius. Y si nos da fiebre y sube 1 grado, 38 grados, nos sentimos mal. Y si es 39, ya nos sentimos súper mal, somos súper intolerantes a los cambios de temperatura. En cambio, esta bacteria puede vivir entre los 70 y los 90 grados Celsius súper bien. ¿Ya? Hasta ahora no he dicho nada así como genial. Pero aquí viene la idea genial del doctor Kary. Kary dijo, a ver, un momentito. Esta bacteria vive a temperaturas altas. En otras palabras, esta bacteria es capaz de dividirse y dar origen a otras células, a otras bacterias, igual que las células como vimos en la primera clase. En otras palabras, sus proteínas deben funcionar a temperaturas altas. Si una bacteria necesita dividirse y formar 2 bacterias, también tiene que su material genético duplicarse. Es decir, su ADN polimerasa, que es la que sintetiza su material genético, debe funcionar a altas temperaturas, a 72 grados Celsius, a diferencia de nuestra ADN polimerasa que funciona solo a 37 grados Celsius. Y lo otro que pensó Kary dijo, o sea, a esta temperatura, 72 grados Celsius, su ADN polimerasa funciona, pero a otra temperatura, su ADN polimerasa probablemente no funciona. Está durmiendo o esperando que ocurra, que se ponga la temperatura correcta. Entonces, miren lo que está pensando Kary, porque Kary fue el que inventó la técnica del PCR. Dijo, oye, esta bacteria tiene una ADN polimerasa, este escribano, esta proteína, que funciona a una temperatura precisa de 72 grados Celsius, una temperatura alta. Y además, tenemos lo que dije en la clase anterior, en la diapo anterior, esto de los partidores y primer. Y aquí se le ocurre la idea genial al señor Kary, que estaba imagínense, en un de veraneo y se hizo famoso. Dijo, es posible que si yo le pongo partidores específicos, estos primers, que eran el punto de partida al ADN polimerasa, si yo le pongo partidores específicos de una región del ADN que yo quiera amplificar, ahora no quiero que me amplifique algo específico, sino que quiero, por decir, ADN polimerasa, quiero que el capítulo 2 del ADN lo amplifiques, que lo sintetice. No, pero yo no voy a partir allá. Entonces el capítulo 2 dice, los alumnos estaban entendiendo muy bien, ¿se fijan? Estoy poniendo un primer para decirle dónde partir y entonces estoy diciéndole dónde partir y dónde terminar al ADN polimerasa. Y si yo hago cambios de temperatura, si yo purifico esta proteína, esta ADN polimerasa de esta bacteria, y la pongo a 72 grados Celsius, se va a activar y va a sintetizar. Y si yo cambio después la temperatura, la aumento o la disminuyo, la ADN polimerasa va a detenerse. En otras palabras, yo voy a poder activar y desactivar la ADN polimerasa para que sintetice este fragmento de ADN las veces que yo quiera. Voy a poder amplificar el ADN que yo quiera en el momento en que yo quiera, solamente jugando con la temperatura de la ADN polimerasa. Le digo, sintetiza, se pone a escribir. Y después digo, cambio la temperatura, la ADN polimerasa se pone a dormir. Después hago otro ciclo, sintetiza, vuelve a sintetizar. Y después cambio la temperatura y se vuelve a dormir. Entonces, esa visión tuvo Kary, y lo que hizo Kary
fue tan genial que en el fondo lo voy a explicar en la siguiente diapo, pero aquí se ilustra a modo de ejemplo. Tenemos un ADN de doble hebra, se ponen los partidores en la zona que yo quiero y amplifico. Si yo pongo la temperatura a 72 grados Celsius, la ADN polimerasa de esta bacteria lo amplifica, lo sintetiza. En el fondo copia un ADN. Y si yo vuelvo a repetir los ciclos por muchas veces, voy generando como en escala logarítmica. Después genero al principio 2, después de estos 2 salen 4, de estos 4 salen 8, en otro ciclo 16, 16 son al cuadrado son 30. Ahí se nota que soy biólogo y no matemático. Creo que es 64 y así sucesivamente. En otras palabras, a él se le dio un método de amplificar segmentos específicos del ADN muchas veces. Y el señor Cary se hizo acreedor del premio Nobel el año 92 y fue feliz, siguió carreteando y murió recién el año pasado. Y gracias a esta técnica del PCR, nosotros podemos, por ejemplo, por la técnica del PCR, saber el parentesco, saber si son padres o no. ¿Se acuerdan? No sé si estos test de paternidad se basan en técnicas de PCR, estos test de la FBI, cuando van, investigan, toman una muestra y quieren ver de qué es este ADN, si es de un sospechoso, bueno, hacen técnicas de PCR. El PCR ahora se ocupa para todo. Es tan genial esta técnica que en nuestro laboratorio en Talca lo hacemos de manera rutinaria. Imagínense, si lo hacemos en Talca, en todo el mundo se hace esta técnica. Y ahora vamos a entender un poquito más esta técnica, ¿ya? Pero para entenderla necesitamos repasar un poquito. El ADN es una hebra, son dos hebras de ADN envueltas una sobre otra, como se ilustra en este dibujo. Que para ejemplos más simples lo voy a dibujar acá. Acá tenemos una hebra del ADN arriba y otra hebra del ADN abajo. No voy a hablar de la complementariedad de base, nada. Aquí tenemos doblas de ADN. Cary dijo lo siguiente: voy a darle un primer golpe de calor. La máquina que se llaman termocicladores, que son los que hacen el PCR, hace lo siguiente. Voy a dar un primer golpe de calor, voy a poner la temperatura bien alta. Al aumentar la temperatura, la hebra se desarma, se separan estas dos hebras. Entonces, fíjense lo que pasa. Estas dos hebras que estaban súper unidas están separadas. Ahora voy a bajar la temperatura a 60 grados Celsius. A 60 grados Celsius lo que pasa es que los partidores o primer del fragmento que yo quiero amplificar se unen al ADN. En otras palabras, había una vez un estudiante de biología. Acabo de decirle dónde yo quiero que se amplifique el ADN. Y luego, a 72 grados Celsius, ¿se acuerdan quién se activaba? Sí, la ADN polimerasa de esta bacteria. Entonces la ADN polimerasa de esta bacteria dice, perfecto, ahora voy a empezar a amplificar. Y fíjense lo que hace. Copia a un lado y copia la otra hebra. Es decir, en el primer ciclo, esto se llama, esto es reacción en cadena, estamos viendo la segunda parte del término PCR, reacción en cadena. En la primera reacción en cadena, de una hebra de ADN, hemos sintetizado dos hebras de ADN iguales. Una, dos. ¿Estamos contentos? No. Podemos volver a repetir el ejemplo. Ahora, hagamos una segunda reacción en cadena. Ahora, de estas dos hebras de ADN, volvemos a aumentar la temperatura a 94 grados, se separan, volvemos a bajar la temperatura a 60 grados, se juntan estos primer o partidores, y ahora ponemos a 72 grados Celsius para que esta ADN polimerasa que funciona a esta temperatura funcione, y ahora sintetizamos 4 hebras de ADN iguales. En otras palabras, en la segunda reacción del ciclo 2, de esta reacción en cadena, llegamos a tener 4 hebras iguales. Y ahí está el segundo término, reacción en cadena. Uno, después otro, así van en cadena. ¿Y por qué estoy diciendo esto? No voy a poner, si me hubiera puesto a dibujar lo siguiente, me vuelvo loco. Pero miren, del primer ciclo, cuando partí de un ADN, termino con 2 ADN. En el segundo ciclo con 4. En el tercer ciclo con 8. En el cuarto ciclo 16, 32, 64. Si hago 20 ciclos, en teoría voy a tener 1.000.000 de copias del mismo segmento de ADN. Y si hago 30 ciclos, por eso la reacción en cadena, voy a tener 1.000 millones. ¡Wow! ¡Qué increíble, profesor! Pero ¿para qué me sirve esto? Me sirve para lo siguiente. Voy a tener tanto ADN después de 30 ciclos de un segmento específico que si yo le saco una foto, lo voy a ver. ¿Cómo se le puede sacar fotos al ADN? Sí, y así se ve el ADN. Si se ve, por ejemplo, los PCR que cuando usted se hace un examen de PCR, normalmente son de 25 a 35 ciclos de esto que le acabo de decir. En el fondo, después de 25 a 35 ciclos, yo puedo ver el ADN y se ve así. Mire, les presento el ADN en una fotografía. Enfóquese solamente en estas tres banditas. Se le llaman bandas. Estas son fotos del ADN. No sé, de 1.000 millones de ADN que como son todas iguales, se ven juntitos y se ven como una banda. Yo de esta manera, el PCR me permite amplificar secuencias específicas del ADN para ver si lo tengo o no, en este ejemplo. Por ejemplo, imagínense este ejemplo. Yo hago la siguiente pregunta, o no, estoy haciendo un PCR para detectar si
si en 4 pacientes están infectados o no con virus. Aquí tenemos los 4 pacientes, le vamos a llamar el paciente 2, 3, 4 y 5, por decir algo. Entonces, queremos ver si estos 4 pacientes tienen o no el virus. Y para ver si tienen o no el virus, hago un examen de PCR. Entonces, supongamos que la persona sí tiene... pregunta, de nuevo, sin premio. La siguiente pregunta va a ser con premio, pero para ver si están entendiendo. De estos 4 pacientes, el 2, el 3, el 4 y el 5, si yo le hiciera la pregunta, ¿cuál de estos 4 pacientes o cuáles de estos 4 pacientes sí tienen el virus? Por favor, que me respondan y me digan, no sé, el 2 con el 5, o el 3 con el 4, o todos, o ninguno. Quiero que me respondan, a ver si están entendiendo. De estos 4 pacientes, ¿cuál o cuáles de estos 4 pacientes, de acuerdo a este resultado que estoy mostrando, sí estarían enfermos? Entonces, vamos a dar un tiempito. Yo sé que hay un pequeño delay o demora para ver si alguien ya descifró de estos 4 pacientes si hay alguno o no enfermo. Vamos a esperar. Yo sé que es complicado lo que estoy hablando, pero estoy tratando de hacerlo lo más simple posible para que usted pueda entender lo que es un PCR. Por ahora no hay respuestas. Sí, yo estoy seguro que cuando una persona entiende, como que se empodera, le pierde el miedo, y es súper, por lo menos a mí me encanta aprender, me encanta. Y no hay edad ya para aprender. Tenemos aquí la respuesta, Mario. Dice que 2, 3 y 4. Pucha, el Mario, no sé, Mario debe ser un estudiante de doctorado en biología. ¿Hay alguna otra respuesta, no? No por ahora. Ya, pero de nuevo Mario acaba de darse cuenta de que sí, de que las personas 2, 3 y 4 están infectadas. ¿Y por qué? Excelente, Mario, excelente. ¿Y por qué? Miren lo siguiente. Supongamos que si hay presencia de material genético, los partidores, yo hago un partidor, diseño partidor que amplifique el material genético viral. Entonces, supongamos que la persona sí está enferma con el... Pongo partidores que amplifiquen el material genético viral. Entonces, la polimerasa dice, sí hay material genético, y usted ya me puso la partida, sí voy a escribir, y se pone a escribir, y eso hace de que de un material genético de 2 tenga millones, y yo pueda ver las bandas de material genético. Y por lo tanto, estas 3 personas, como había material genético y la polimerasa fue capaz de amplificarlo porque puse los partidores específicos para amplificar el material genético viral, da positivo para estas personas, y por lo tanto, estas personas sí están infectadas, sí tienen el virus. ¿Qué otra cosa podría haber pasado? Podría haber pasado que no hay material genético. Si no hay material genético viral, es decir, la persona no está enferma, los partidores van, se unen, pero los partidores no se pueden unir porque no hay material genético. ¿Y dónde está el material genético? Y la ADN polimerasa dice, ¿pero qué quiere que sintetice si no hay material genético? No, por mucho que copie, no tengo nada que copiar, porque usted me está diciendo amplifique el capítulo 1 del material genético viral, pero no lo encuentro, porque no está enfermo la persona. Por lo tanto, la ADN polimerasa no puede sintetizar porque no hay material genético viral y por lo tanto el resultado es negativo. Por mucho que trate de amplificar, no va a aparecer nada, no voy a poder amplificar millones de material genético porque no había al principio. Y por lo tanto, esta persona es negativa, quiere decir que no está afectado con el virus. ¿Se da cuenta lo que, lo que hizo Mario y lo que muchos de ustedes hicieron mentalmente? Entendieron una cosa, entendieron que el PCR lo que hace es amplificar, si es que está el material genético, es amplificar el material genético viral hasta yo poder verlo y detectarlo como positivo. Y en el caso de que no esté material genético viral, porque la persona no está enferma, entonces no, la ADN polimerasa, la polimerasa no va a ser capaz de sintetizar, y por lo tanto cuando yo saqué la foto después de 30, 35 ciclos, nunca nadie trabajó porque no había material inicial, y por lo tanto la muestra es negativa y se detecta esa persona como no enferma. Eso es un PCR negativo o un PCR positivo, ¿ya? Pero alguien podría decir, si hay alguien muy pillo ahí en la audiencia, o alguien se acuerda muy bien, me podría decir, un momento, profesor, usted me está mintiendo. ¿En serio? Sí. El virus del genoma del SARS-CoV-2 no es de ADN, es de ARN. Y usted me acaba de decir que la ADN polimerasa se llama ADN polimerasa porque sintetiza ADN, no ARN. Por lo tanto, todo lo que usted me está diciendo es muy interesante, pero no se aplica al virus SARS-CoV-2. Yo le diría, muy bien, alumno, pero déjeme decirle una cosa. Tiene usted razón. El virus SARS-CoV-2 es de ARN, no de ADN. Pero eso nos obliga, que la técnica de PCR en este caso para detectar SARS-CoV-2, nos obliga a hacer un paso inicial. Antes de partir haciendo este PCR que les mostré anteriormente, lo que debo hacer, debo transformar el ARN a ADN.
porque solamente esta proteína trabaja con ADN. Este proceso se llama, de ARN a ADN, se llama transcriptasa reversa o retrotranscripción. Yo no sé si han escuchado ese término en clases, pero, perdón, no en clases, que estoy acostumbrado a hablar con alumnos. No sé si lo han escuchado en la tele o en otras cosas. Pero efectivamente, cuando una persona se hace un test de PCR para detectar el SARS-CoV-2, antes de partir haciendo el PCR, lo primero que hay que hacer es transformar todo el ARN de la muestra a ADN, para que desde aquí partir haciendo el PCR. En otras palabras, esto es lo que de verdad pasa. A una persona se le toma una muestra, ¿han visto esas fotos, esa gente que le meten como una varilla hasta, no sé, la garganta para tratar de sacar muestra? Bueno, lo que se hace ahí es sacar muestra respiratoria, y esta muestra respiratoria, si es que la persona está contaminada, tiene el virus, o si no está contaminada, no tiene el virus, ¿no es cierto? A esta muestra respiratoria, lo que se hace, se extrae el ARN, se extrae todo el ARN que viene de esta muestra respiratoria, tanto el ARN que podría ser del virus, como el ARN de las células que se sacaron cuando se rasparon, o de otros virus, imagínense todas las cosas que puede tener ARN, y se hace esta retrotranscripción, se transforma el ARN a ADN. Luego, ponemos los partidores para que amplifiquen estos partidores de la ADN polimerasa, para que amplifiquen específicamente genes del virus SARS-CoV-2. Y además ponemos a la proteína esta, la polimerasa, para que polimerice. Y se pueden dar dos situaciones. Si la persona no está enferma, los partidores no vamos a poder encontrar el capítulo del ADN del SARS-CoV-2. Por lo tanto, la ADN polimerasa va a decir, aquí yo no tengo nada que hacer porque no hay nada que yo quiera. Usted me está diciendo copia el capítulo del virus, pero no hay virus. Y por lo tanto el resultado va a ser negativo. No va a haber amplificación, no va a haber síntesis de ADN a partir del material genético viral. Y ahí quiere decir que la persona no está enferma. O por otro lado, sí había virus en la muestra, y por lo tanto los partidores se unieron a este virus, a este material genético viral, y la polimerasa dice, sí, ahora voy a copiar, copio, y por lo tanto amplifico y me sale una amplificación positiva. Quiere decir que aparecen las bandas, o bueno, la técnica un poquito más compleja que se llama real time, pero en otras palabras, sí empiezan a aparecer amplificados del virus. Por lo tanto, se dice que ese PCR es positivo. ¿Qué significa que es positivo? Que había material genético del virus SARS-CoV-2 inicialmente, y la polimerasa fue capaz de copiar este virus, este material genético, y mostrármelo en la máquina. Por lo tanto, aquí están los dos resultados. Un resultado negativo en el caso del PCR significa que no había virus inicialmente, por lo tanto la polimerasa no fue capaz de sintetizar, o si da positivo, quiere decir que sí había material genético viral, y la polimerasa estuvo feliz, copió y nos dio positivo. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que PCR detecta la presencia del material genético viral. Nos está diciendo, ¿está o no infectado? ¿Sí o no? Solo si está infectado va a dar usted positivo. Y si está no infectado va a dar negativo. ¿Y por qué estoy recalcando esto? Porque la segunda técnica del test rápido, yo no sé si en la audiencia alguien se ha hecho test rápido de COVID-19, se basa en otra cosa distinta. Se basa en detectar los anticuerpos contra el virus. Cuando una persona se enferma, se genera una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa, que es mediada por estas células que se llaman linfocitos. Por favor, si no sabe de eso, repasen la clase número 2, ahí queda todo claro. Pero aquí solamente decir que uno de los linfocitos que se activa son los linfocitos B, que producen estos anticuerpos que son específicos contra el virus. Y estos anticuerpos viajan por la sangre, y cuando encuentran al virus, lo atrapan, se pone esta chaqueta de fuerza, el virus no se puede mover, llegan los macrófagos y lo eliminan. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la técnica de rápida de detección, lo que se basa es en esto. En una superficie, lo que se ponen proteínas del virus, se purifican proteínas del virus y se ponen en esta superficie, ¿ya? Y de una muestra de sangre, se ve si hay anticuerpos específicos que reconozcan esta proteína del virus SARS-CoV-2. Se pueden dar dos situaciones. La primera situación es que la persona sí tenía anticuerpos contra el virus. En este caso, los anticuerpos que estaban en la sangre se unen específicamente, es como que los anticuerpos dicen, aquí está el virus, pero no es que esté el virus completo, sino que hay solamente unas proteínas del virus y se unen acá. Y después lo que hace esta técnica, se ocupa un segundo anticuerpo que reconoce a este primer anticuerpo y lleva un solcito marcado, es decir, tiene marca positiva, y nos da positivo. ¿Por qué? Porque hay presencia de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. O puede dar la segunda situación, que no hay anticuerpos específicos contra el virus, es decir, usted se hizo el examen y no tenía anticuerpos específicos contra el virus. En ese caso, como no hay anticuerpos, nada se une, y este segundo anticuerpo que reconocía específicamente las proteínas del anticuerpo primero, cuando yo lo tire,
No va a detectar nada, va a decir, no hay nada, y se va a ir. Y por lo tanto, cuando se revele, cuando me dé la información, cuando salga el resultado, va a dar un resultado negativo. Entonces, el resultado positivo será de que hay presencia de anticuerpos específicamente contra el virus, y el resultado negativo es que no hay presencia de anticuerpos específicos contra el virus. En otras palabras, y aquí quiero recalcar algo, el test rápido no te está diciendo si tienes el virus o no, porque no está detectando el virus. Lo que está detectando es que si hubo respuesta inmune adaptativa contra el virus. En otras palabras, te está diciendo si tuve o no el virus, no si tengo o no el virus. ¿Me entienden la diferencia? Por eso un test rápido no sirve mucho para saber si estoy enfermo. O sea, si usted quiere visitar a su abuelito y dice, quiero saber si estoy infectado, y se hace un test rápido, el test rápido no le va a decir si está infectado, le va a decir si alguna vez estuvo infectado. En otras palabras, si le da un resultado negativo, no significa que usted no tenga el virus, solo significa que usted anteriormente no lo tuvo, pero puede tenerlo ahora y que no se esté generando la respuesta inmune adaptativa porque toma un tiempo. Le voy a explicar eso a continuación. Bueno, este es el clásico. Yo no sé si usted se ha hecho un examen como que uno se pone buffer, tiene esta cosita que tiene unidas las proteínas virales, pero lo que detecta el sistema, detecta si tiene anticuerpos contra el virus. Y entonces ahí aparecen unas bandas y ahí te dice si aparecen las dos bandas positivas, si aparece una banda en negativo, porque esto es una C, significa control, pero da lo mismo. Lo que está detectando son anticuerpos contra el virus. ¿Y por qué digo esto? Fíjense, cuando una persona se enferma, al principio tiene mucho virus, obvio. Y por lo tanto tiene mucho ARN. Recuerden que el virus SARS-CoV-2 tiene su información genética, se cuenta como ARN. Tiene mucho ARN viral. Y por lo tanto, al principio, si yo me hago un PCR, va a salir positivo. Pero a medida que se va generando una respuesta inmune adaptativa, el virus se va eliminando, porque la respuesta inmune adaptativa justamente elimina el virus. Y por lo tanto, si yo me hago el PCR, al principio, en los primeros 10 días o 15 días, el PCR detecta si estoy infectado con el virus, porque detecta específicamente ARN viral. Mientras que los test rápidos, como detectan la respuesta inmune adaptativa que toma días en formarse, solamente detectan si tuve el virus, porque cuando un test rápido me da positivo, lo más probable es que el virus ya se eliminó, porque la respuesta inmune adaptativa ya eliminó el virus. Entonces, esa es la diferencia. Un PCR detecta ARN viral, por lo tanto detecta tengo o no el virus. Un test rápido detecta la respuesta inmune adaptativa, que se demora, y por lo tanto responde a la pregunta, ¿tuve o no el virus? Son dos cosas distintas. En otras palabras, ¿cuáles son las técnicas de detección más comunes para detectar el virus? Dos, el PCR, como detecta la presencia o ausencia del material genético viral, responde a la pregunta, ¿tengo o no el virus? Y el test rápido, que como detecta los anticuerpos que se generaron con el virus, que es la respuesta inmunadaptativa, que es más lenta, responde a la pregunta, ¿tuve o no el virus? Eso es lo primero que tengo que decir. Ya saben entonces ustedes, o espero que tengan alguna idea de lo que es un PCR, cómo funciona y qué cosa responde. PCR funciona amplificando específicamente material genético viral y da positivo, entonces tengo el virus, o negativo, no tengo el virus. Y el test rápido, en cambio, responde a la pregunta, ¿tiene anticuerpos contra el virus? Y eso es la respuesta inmunadaptativa, y por lo tanto, como la respuesta inmunadaptativa es lenta, responde a la pregunta, ¿estuve o no infectado? Pero, ¿son perfectas estas técnicas? No. Ahora vamos a ver las limitaciones de las técnicas. Toda técnica tiene una limitación, y estas no, lamentablemente tienen sus limitaciones. Y para hablar de limitaciones, lo primero que voy a definir una cosa que se llama límite de detección, que significa menor concentración de lo que usted está determinando que puede detectarse. ¿Qué más confuso que ese término? Pero miren, yo les voy a explicar lo que es el límite de detección. Imagínense que usted está con binoculares mirando una isla y usted esa isla la ve desierta. En verdad, esa isla tiene una persona, pero usted está tan lejos y hay solo una persona que usted la ve como desierta. En otras palabras, usted va a decir, ahí no hay nadie. ¿Pero hay alguien? Sí, sí hay alguien. Pero usted está al límite de detección. Usted no puede, por la distancia, por la calidad de los binoculares y por la cantidad de gente, su límite de detección está sobre una persona. Es decir, usted si hay una persona en esa isla, no la puede detectar, porque no tiene los binoculares tan buenos. ¿Ya? Imaginemos que pasaron años y esa persona tuvo familia y ahora, no sé, hay 4 personas en la isla. Y ahora usted dice, ahora sí, hay personas. ¿Se fijan usted que lo que estamos diciendo ahora es que su límite de detección en este ejemplo, si usted ve 4 personas, usted puede detectar de 4 a más personas en la isla. Pero si, por ejemplo, ve 3 personas, 2 o 1 persona,
usted la ve como vacía. En otras palabras, el límite de detección en este ejemplo es 4. Solo puedo detectar 4 o más personas. Si hay 3 o menos, no soy capaz de detectarlo. ¿Se fijan? En otras palabras, el límite de detección nos limita, como su nombre lo dice, porque en el caso de que hubiesen 3, 2 o una persona, yo voy a reportar, no sé si hay que salvarlo y decir, no, no se preocupen, no hay nadie. Pero sí hay gente, pero no lo puedo detectar, porque eso está bajo mi límite de detección. No sé si se va entendiendo, pero el límite de detección nos dice cuánto es lo mínimo que puedo detectar. Y otro término que se habla es la sensibilidad de una técnica. La sensibilidad de una técnica se refiere a cuánto es lo mínimo que puedo detectar que cambia. Aquí está hablando el profesor. No se preocupe, miren este ejemplo. ¿Se acuerdan que había 4 personas? Entonces yo digo, sí, hay 4 personas. Imagínense, ahí yo digo, hay personas. Imagínense que ahora hay más personas. Yo puedo decir, ahora hay más personas. Es decir, si usted se fija, mi sensibilidad es buena. Yo puedo decir que hay más personas que antes. Si mi sensibilidad fuera mala, yo diría, en este ejemplo de arriba, hay personas. Y ahora cambió, no sé, hay personas. Pero hay más o menos, hay personas. Ah, o sea, yo no puedo detectar tan bien los cambios. Mi sensibilidad es menor. Yo no puedo detectar los cambios. En cambio, en este ejemplo, si yo digo, ahora hay más personas, quiere decir que yo soy súper sensible a los cambios que ocurren en este caso, de 4, no sé, a 7 u 8 personas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Miren este dibujo, por favor. Enfoquémonos acá. El PCR dice que tiene una gran sensibilidad y fiabilidad. En otras palabras, el PCR, el límite de detección es muy bajo y es muy sensible. En otras palabras, el PCR detecta pero súper poquitos virus. No sé, la persona tiene, por decir algo, 50 virus y ya el PCR empieza a detectar positivo. Si la persona tiene 40, el PCR me va a decir que es negativo, porque es como la persona que está viendo por binoculares. No estoy seguro si hay gente o no. Pero en otras palabras, el PCR es súper sensible. Es decir, si un PCR sale positivo, lo más probable es que la persona tenga el virus. En otros casos, miren el test rápido y miren la sensibilidad del test rápido. Los test rápidos no son muy sensibles. Es decir, que el test rápido no tiene que haber mucho anticuerpo contra el virus circulante para que el test rápido diga, sí, 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 esta persona está enferma o estuvo enferma con el virus. Pero si hay poco anticuerpo circulante, porque no sé, pasó mucho tiempo o su respuesta inmune no fue tan fuerte, el test rápido va a decir, no, no, esta persona nunca estuvo enferma, pero sí estuvo enferma. ¿Se fijan? Porque la sensibilidad del test es menor. En otras palabras, la sensibilidad del PCR es mucho más sensible que el test rápido. Detecta mucho mejor el virus que el test rápido los anticuerpos. ¿Ya? Ese es un tema súper importante. Es importante entender por qué entonces, porque hay gente que dice, mejor me hago el test rápido, si por eso se llama rápido, mejor hago el test rápido que el PCR que se demora, no sé, 2, 3, 5 días en darme el resultado. Sí, es verdad, pero el test rápido es súper poco sensible. Y además de que te responde la pregunta, yo no estoy interesado en saber si estuve enfermo, me interesa saber si ahora estoy enfermo. Y eso lo responde mejor el PCR, que además es más sensible y es más fiable. O sea, un resultado del PCR yo le creo más que un resultado de un test rápido. ¿Ya? Y por otro lado, estoy seguro que usted ha escuchado lo siguiente. De hecho, había un comentario de una persona que decía, oye, yo me hice el test rápido y me salió negativo, pero sí, entonces, para hablar de eso, vamos a hablar de lo que son los falsos positivos negativos. ¿Qué es un falso positivo? Un falso positivo es cuando usted te da positivo, pero es falso. ¿Qué más claro que eso? El nombre lo dice, falso positivo. En otras palabras, por ejemplo, en el caso del COVID, me dio un test positivo. La persona está súper triste, chuta, estoy enfermo, pero era un falso positivo. De verdad, era falso eso. La persona estaba sana y por lo tanto después así como, estaba sano. Mi resultado fue un falso positivo. ¿Me entienden? Y es distinto a un falso negativo. ¿Qué es un falso negativo? Es un test que da negativo, pero es falso. En el fondo era positivo. En otras palabras, imagínense, me hago el examen de COVID y me da negativo. Estoy feliz, sí, no, no estoy enfermo, pero es un falso negativo. De verdad sí estoy enfermo, pero el test me salió que era negativo. Y de verdad, y me voy a la cama, no sé, y me enfermo y digo, ¿qué pasó? Ah, lo que pasó, señor, es que su resultado fue un falso negativo. ¿Cómo es eso? Que usted le dio negativo, pero era falso. Chuta, qué lata, ¿eh? Esos son los falsos positivos, falsos negativos que usted, estoy seguro, alguna vez ha escuchado en alguna conversación. Entonces tenemos falsos positivos y falsos negativos. Falso positivo es un positivo que es falso, es algo que da positivo, pero que de verdad era negativo. Y un falso negativo es un negativo que es falso, es decir, una persona da negativo y está contenta, pero de verdad era positiva. Y aquí va la pregunta, voy a rifar ahora un libro precioso de biodiversidad, un libro ilustrado de la biodiversidad chilena,
que lo hizo el Centro de Comunicación de la Ciencia. Recuerde, si usted entra a este sitio, Centro de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Autónoma, lo googlea y ahí están todos los links de descarga de estos libros, pero yo le voy a regalar este libro en físico, es decir, se lo voy a mandar a su casa. ¿Y por qué voy a mandar? Porque quiero que responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos dos limitaciones o falsos es más complicado? ¿El falso positivo o el falso negativo? En otras palabras, ¿qué es más complicado en términos de médicos o científicos? ¿Que un test sea de un falso positivo o de un falso negativo? Dejo abierta la pregunta. ¿Qué es más complicado? ¿Un falso positivo o un falso negativo? Uno de estos es terrible, el otro no es tanto. Quiero que alguien me responda cuál es más complicado. Y ojalá un porqué. Si alguien me pone, no sé, falso positivo porque y escribe un poquito más, gana o si es falso negativo. Entonces, ahora sí voy a dejar moderadora un tiempito para que la gente responda, porque ahora se va el libro. ¿Ya? Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos dos es más complicado o más peligroso? Sí, exactamente. Uno es más peligroso que el otro, y además no solamente más peligroso, y si me puede dar incluso la persona me diga el falso negativo es más peligroso porque bla, 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 ya eso sería, o el falso positivo, ya yo mismo le voy a dejar el libro a la casa. Estamos esperando la respuesta. Sí, no se preocupe. Mientras esperamos, yo siempre le digo a mis alumnos, y ustedes en este momento tengo el privilegio de que ustedes sean mis alumnos. Por primera vez tengo alumnos de todas las edades. Yo siempre le digo a mis alumnos, la mejor forma de aprender es enseñar. Si usted después, cuando almuerce o cuando converse con sus amigos por internet o por celular, comente, ¿sabes que hoy día supe lo que era un PCR? Y le explica lo que es un PCR, de esa manera usted va a enseñar mejor, va a entender va a entender mejor y va a poder asimilar mejor el conocimiento. Cuando uno toma el conocimiento, pero después no lo dice, perdón, es que estoy hablando por poder ahora. Cuando uno toma el conocimiento, pero después no lo distribuye, se olvida. Pero si usted lo va distribuyendo, lo va discutiendo con personas, uy, ¿sabes lo que sé que es lo que es un PCR? ¿En serio? A ver, enséñame. Y, ay, no me acuerdo mucho, deja revisar mejor la clase. Ahí usted va a aprender de verdad. Eso yo siempre digo, cuando aprendan algo, convérselo. Es la mejor forma de volver a aprenderlo y de asimilarlo de mejor manera. Ya, estimada moderadora. Ya, tenemos la primera respuesta, Paulina, dice falso negativo. Después tenemos Soledad Barría, que también dice falso negativo. Después Daniela Avendaño dice falso positivo, porque conlleva tratamiento. Ya estamos justificando. Y después tenemos a Mario, que también dice un falso negativo, porque se imposibilita un diagnóstico médico que existe, pero no se detecta. Ya. Mire, como dije que tenía que ser con justificación, y como no sé quién es Mario, pero pero yo creo que Mario, si usted quiere ser, no sé si tiene algún conocimiento extremadamente alto de biología, el premio va para Mario, en este caso, porque lo justificó. Es efectivamente el más peligroso, es el falso negativo. La justificación de Mario no me quedó tan clara, pero hizo el esfuerzo de justificar. Entonces, por favor, si después, señora moderadora, puede sí, sacar le vamos los datos a pedir de Mario, a Mario su correo electrónico por interno, ¿ya? y su dirección. Mario se lo vamos a pedir. Sí, y lo otro, Mario y la gente que me escucha, estamos en cuarentena en Talca, entonces están atrasados los envíos de libros. Van a llegar, pero van a llegar atrasados. Por favor, ténganos paciencia. Y ahora, ¿por qué el falso negativo es más complicado que el falso positivo? ¿Quién de ustedes recibió una alerta de tsunami el fin de semana pasado? Todos, ¿no es cierto? Todos nos dijeron, evacúen las playas, y sonaba el celular, ¿no es cierto? En otras palabras, piensen en aquí arriba. Llegó un resultado que decía, evacúen las playas. Y nosotros, chuta, hay que evacuarlas, pero de verdad no era peligroso, no venía un tsunami. Eso fue un falso positivo, porque nos empezaron a decir, atención, evacúen las playas porque viene un tsunami, pero era falso, era un resultado positivo, pero era falso. No había que evacuar porque de verdad no venía un tsunami. Eso es un ejemplo de falso positivo, y si bien causó un montón de molestia, no murió nadie. Pongamos en el siguiente ejemplo, falso negativo. Hubo un terremoto en 2010, y el 2010 vino un tsunami, pero nos dijeron, atención, no se preocupen, no hay que abandonar la zona, no hay peligro de tsunami. En el fondo nos dijeron, no hay peligro de tsunami, nosotros decimos, bien, no hay que abandonar la zona. Y de repente llegó la ola y dejó la embarrada que dejó. ¿Se fijan lo que pasó cuando fue un falso negativo? En el falso negativo
la persona, ahora llevémoslo bueno, murió gente, a diferencia del fin de semana pasado, que no se ha reportado la muerte de gente y también fue un malestar, fue un falso positivo, nos dijeron que venía la ola, pero no venía nada, y obviamente todos estuvimos molestos, pero eso nomás, en cambio un falso negativo, no viene la ola y viene de verdad, conllevó mucho tragedia. ¿Por qué estoy diciendo eso? Ahora imagínense un paciente, usted es un falso positivo. A usted le dicen, ¿sabe qué? Acaba de dar su PCR positivo, tiene que hacer cuarentena. Ya, es una lata para usted, porque en el fondo usted no está enfermo y pasó, no sé, 11 días encerrado. Pero eso fue todo, no llevó a mayores. Ahora aquí un falso negativo le dicen, uy, usted no está enfermo. No estoy enfermo, voy a hacer una fiesta. Obviamente no se puede, pero pongámonos en el caso. Voy a hacer una fiesta para celebrar mi negativo de PCR. Hace una fiesta, pero usted está enfermo de verdad, porque es falso negativo, un negativo falso. De verdad está enfermo, y ahora no solamente se enferma usted, sino que enferma al resto. Es falso negativo, que da una sensación de que no estoy enfermo, pero sí de verdad estoy enfermo. En cambio, falso positivo le hace pasar un mal rato a usted, pero más allá de eso no pasa, porque usted toma todas las precauciones y de verdad no estaba enfermo. No sé si se entendió la idea. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo que interesa de los exámenes de detección es específicamente los falsos negativos. Y el PCR, si tiene un falso negativo de alrededor del 20%, no es poco el PCR. ¿Se han fijado, por ejemplo, que por qué puede dar un falso negativo? Porque probablemente la carga viral, el virus que usted tiene, está por debajo del límite de detección. Imagínense el ejemplo de la isla. ¿Se acuerdan del ejemplo de la isla? A ver si lo tengo. En el ejemplo de la isla, si la isla es la persona y el virus, hay solamente un virus, como está bajo el límite de detección, yo digo, esta persona es negativa para el virus, o sea, no, el resultado va a salir negativo. Pero de verdad sí tiene el virus, pero lo tiene en tan baja cantidad que no lo alcanzo a detectar. Eso es un falso negativo, porque digo que es negativo, pero de verdad es positivo. ¿Qué se hace entonces? ¿Se han fijado que le dicen, ya han hecho esas recomendaciones? Dicen, si usted está en contacto estrecho con una persona, espere un par de días antes de hacerse el PCR. En otras palabras, lo que le está diciendo es que espere un par de días para que el virus haya proliferado un poco, de tal manera de que ahora sí yo lo pueda detectar y decir, no, este era PCR positivo, perdón. Lo que pasa es que había poquito virus, pero ahora que ya hay virus suficiente, ya lo puedo detectar. ¿Se fija? Por eso le decían antes, cuando usted está con una persona contagiada, espere de 3 a 5 días para tomarse el PCR, de tal manera de disminuir el porcentaje de falso negativo, de tal manera que usted ahora tenga cantidad suficiente para que el PCR sí pueda detectar y decir sí, es positivo, y no como antes que hubiera dicho que era negativo, pero era porque había solamente un virus. No sé si se entiende. Entonces, de esa manera, uno disminuye el riesgo de falsos negativos. Es decir, si, por ejemplo, si usted estuvo en contacto estrecho y una persona le llama y le dice, ¿sabes qué? Salís positivo al PCR y usted va al otro día, hace un PCR, no le va a servir mucho, porque el porcentaje de falso negativo en ese punto va a ser muy alto. Si es que está enfermo, va a tener tan poco virus que le va a dar negativo el PCR y usted va a decir, pero es un falso negativo, porque está debajo del límite de detección. Por eso espere un par de días antes de hacerse el PCR. Espere unos 3 o 4 días. Y además haga la cuarentena igual lo que hizo Piñera. No sé si supieron, el presidente Piñera recién salió de una cuarentena preventiva. Estuvo en contacto estrecho, se hizo el PCR y le salió negativo. Pero ellos, o sea, los asesores, yo creo que le dijeron, ¿saben qué? Mejor esto puede ser un falso negativo. Mejor haga la cuarentena completa como si hubieras tenido el virus, de tal manera de que así no contamina al resto. Porque si hubiera salido y hubiera contaminado, ahí lo crucifican. Entonces, se fijan, ahí se hizo una cuarentena preventiva. Por eso la gente que se va a hacer un PCR tiene que esperar en su casa los resultados del PCR, como si haciendo una cuarentena, porque no sabemos qué resultado le va a dar. Y además siempre existe la posibilidad de un falso negativo, porque estas técnicas no son perfectas. Y oiga, profesor, espérese, ya le voy entendiendo, pero y la técnica del rápido, la técnica del rápido tiene el mismo problema, alrededor del 25% de falsos negativos. ¿Por qué? Porque como tiene tan baja sensibilidad, se necesita mucho anticuerpo para que dé positivo. Entonces los falsos negativos son altos. En otras palabras, la técnica del test rápido yo generalmente lo desaconsejo, porque es poco sensible y da mucho, y además te responde la pregunta, ¿me enfermé o no? ¿Estuve enfermo? Y yo no quiero saber si estuve enfermo. Bueno, hay casos que sí uno quiere saber, pero lo que más le interesa, quiero saber si ahora estoy enfermo. Y eso lo responde mejor el PCR. En otras palabras, ¿cuáles son las limitaciones de la técnica de detección? El PCR tiene una excelente sensibilidad, es decir, detecta cantidades muy bajas del virus, pero su porcentaje de falsos negativos no es tan bueno. Tiene un 20% de falsos negativos, es decir, 2 de cada 10 resultados que son negativos, de verdad eran positivos.
Por lo tanto, eso no es muy bueno. Por eso a veces recomiendan volver a hacerse el PCR o hacer la cuarentena como si estuviese enfermo. En cambio, el test rápido, su sensibilidad es baja y el porcentaje de falso negativo es alta. Por lo tanto, desaconsejable. Si usted quiere viajar al sur y le dicen hágase un test rápido, para estar seguro, para no ver a su abuelita y no enfermarla, no le va a servir. Le va a servir un poco más el PCR, pero tampoco le va a servir tanto, ¿me entiendes? O sea, PCR le va a dar mucha mayor seguridad, pero no va a ser 100% seguro. Mejor no viaje, pero no soy yo el encargado de decirle que no viaje, porque yo tampoco puedo, yo también he viajado, o sea, con 2 niños chicos, imposible estar un año sin ayuda. De hecho, ahora tengo la puerta cerrada y quizás ustedes escuchen ruido de fondo porque los niños meten ruido. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Ya sabemos, la sensibilidad del PCR es mejor, el porcentaje de falsos negativos no es tan bueno, pero es lo mejor que hay hasta ahora, ¿ya? Por último, ¿cuáles son los tratamientos contra el COVID? Y aquí quiero hacer un énfasis. Yo soy científico, no médico. Por lo tanto, no puedo hablar desde la medicina. No desconozco muchas cosas de los tratamientos que se le están haciendo a los pacientes porque no estoy en la primera línea de la medicina, estoy en la primera línea de la detección del virus. No sé si se me entiende que es distinto. Por lo tanto, esta parte yo la voy a ver súper someramente. Ya sabemos cuáles son los síntomas, nos han dicho hasta el cansancio, tos, fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, etc. Y además sabemos algunas cosas del virus, sabemos que ingresa por AC2, sabemos que necesita transformar el ARN viral, necesita dividirse, multiplicarse para que los nuevos virus se sinteticen, y además sabemos que se genera una respuesta inmune potente con anticuerpos por estos linfocitos B. Entonces, la lógica nos dice, ¿cuáles tratamientos podrían existir? Y de hecho, esto lo discutimos en la primera clase, por eso investigué más. Si el virus entra a través de esta proteína AC2 que le dice, oh, sí, perdón, usted no es virus, ¿no? No. Pase, por favor, pase. ¿Qué pasa si ocupamos bloqueantes que bloqueen la acción de esta proteína? Si le decimos al soldado, le ponemos una venda en los ojos y le amarramos la mano y le decimos, por un ratito, soldadito, no deje entrar a nadie, por favor. De tal manera de asegurarnos de que no deje entrar al virus. Bueno, en otras palabras, uso de inhibidores contra esta proteína. El problema del uso de inhibidores es que todavía no han aparecido un ensayo clínico de mucha gente que nos demuestre su efectividad, pero han salido estudios con pequeños números de gente, con pocas personas, con 10, 20, 100 personas, se requieren de miles para validarlo, pero que nos han sugerido de que parece ser de que si bloqueamos o tratamos a las personas que están enfermas con un bloqueante de la proteína AC2, sí hay una disminución en la severidad del COVID-19. Lo que le estoy diciendo es que probablemente en un año más, cuando hayan salido los estudios y siga esta enfermedad, porque esta enfermedad va a seguir por un tiempo más, quizás uno de los tratamientos que se le va a hacer a la gente es justamente con inhibidores de AC2. Y usted ahora va a saber por qué. Porque al inhibir AC2, el virus ya no puede entrar y por lo tanto disminuye la severidad de la enfermedad. O sea, la persona que está enferma, ya no puedo evitar que se enferme, pero sí puedo evitar de que caiga al hospital o de que la tengan que intubar. Entonces, parece ser que el tratamiento con inhibidores de AC2 es promisorio, parece ser que va a funcionar. Por otro lado, ya les dije, una de las cosas que requiere el virus para proliferar es que el ARN se sintetice mucho más ARN para que se empaqueten en nuevos virus y puedan infectar a otras células. Es decir, que se creen nuevos libros para que estos libros dentro del virus puedan infectar a otras células. Y aquí aparece un término, una fármaco que se llama Remdesivir, que fue famoso hace un par de meses cuando estuvo Trump enfermo, que le hicieron un tratamiento con este fármaco, o él dijo que el Remdesivir lo había salvado porque efectivamente se curó. Y este Remdesivir lo que hace es un inhibidor de la proteína que sintetiza el ARN viral, es decir, inhibe que se produzca más ARN. Y por lo tanto, los virus que se producirían serían virus que no tienen ARN, por lo tanto no tendrían capacidad infectiva. En lógica, sí debiese funcionar. Sin embargo, han salido algunos ensayos clínicos, ya con harta gente, y la verdad es que los resultados han sido más bien modestos. Al parecer, lo único que han visto es que el tiempo de recuperación de pacientes graves disminuye modestamente. En otras palabras, el Remdesivir, que al principio se pensaba que era la panacea, parece ser que no es tanto. Entonces ahora lo que se están viendo, en estos momentos se están haciendo ensayos clínicos de mucha gente en lo que están mezclando Remdesivir con otros fármacos para ver si se puede potenciar su acción. Por eso ahora como que la OMS no ha aconsejado el uso de este fármaco porque los resultados no han sido prometedores. Y finalmente, lo último que sabemos es que la gente cuando se enferma se genera una respuesta inmune potente con anticuerpos que son estas camisas de fuerza que envuelven al virus, ¿no es cierto? Y lo que se ha hecho ahora,
transferencia de plasma de pacientes recuperados. ¿Se ha fijado que de repente salían, ahora no sé por qué, pero antes salían? Si usted se enfermó de virus con el COVID-19, por favor venga, le vamos a sacar sangre, en el fondo vamos a sacar el plasma de la sangre, no los glóbulos rojos, sino todo lo demás que contiene anticuerpos, porque usted probablemente en su sangre tiene anticuerpos contra ese virus. Y por lo tanto, estos anticuerpos contra ese virus, yo se los puedo ahora inyectar a una persona enferma y estos anticuerpos empezar a bloquear el virus. Y efectivamente, si bien, de nuevo, falta un estudio grande que muestre la efectividad, sí salió hace un par de semanas, en este año, un paper que mostró que en adultos mayores, la transferencia de plasma de gente que se había enfermado con el virus, pero que ahora tenía anticuerpos contra el virus, se lo transferían a adultos mayores, que ya sabemos que es una población de riesgo, disminuye en un 48% el riesgo de desarrollar COVID-19 severo. Eso fue, yo no sé si se acuerdan, pero Mañalich en su momento dijo, la transferencia de plasma no sirve. Y yo dije, qué raro este tipo, no sé por qué dijo eso, si yo como inmunólogo sabía que funcionaba. Es verdad, no habían ensayos que mostraban que servía, pero tampoco habían ensayos que mostraban que no servía, y había algunas indicaciones de que sirve. Y ahora sí salió un paper de que muestra que parece ser que sí sirve esta transferencia de plasma. Y recuerden, la transferencia de plasma se refiere a un paciente que estuvo enfermo y se recuperó, en su sangre tiene anticuerpos contra el virus, porque se desarrolló una respuesta inmune adaptativa contra el virus. Por lo tanto, si yo a su sangre le traigo el plasma que tiene un montón de anticuerpos, entre esos anticuerpos que neutralizan el virus, y le transfiero ese plasma a gente que está enferma con el virus, ese tratamiento parece ser que el plasma y los anticuerpos van a bloquear este virus y la persona le va a ir mejor. Este es el tratamiento, en otras palabras, de nuevo, como inmunólogo, no como médico. Si un médico escuchara diría, oye, no, eso ya no se está haciendo porque, y es posible que él tenga más razón que yo. Pero lo que estoy tratando de decir es que el uso de Remdesivir, este inhibidor de la polimerasa de ARN, para que no pueda sintetizar ARN, y inhibidores AC2 podrían disminuir el riesgo de la enfermedad grave en pacientes COVID. Hasta ahora, hasta el día 27 de enero, parece ser que el uso de plasma de pacientes recuperados a pacientes que están enfermos con COVID-19 es el tratamiento efectivo experimental más eficiente. Entonces, hasta el día de hoy, es lo mejor, con lo que mejor podemos luchar contra el virus. Es posible que salgan nuevos tratamientos. Y recuerden que un tratamiento es para una persona que está enferma. No es para prevenir la enfermedad, es para tratar la enfermedad para que esa persona no le dé la enfermedad tan fuerte. Eso es lo que puedo decir respecto a los tratamientos. Y ahora, pero bueno, ¿qué está haciendo la ciencia para frenar la expansión viral? ¿Qué está haciendo la ciencia para que yo no me enferme? Yo nunca me he enfermado. O sí me enfermé, pero voy a volver a enfermarme. ¿Qué puedo hacer yo para evitar enfermarme? ¿O qué está haciendo usted, como además de esta charla interesante, para evitar que yo me pueda enfermar? Bueno, eso lo vamos a ver en la última clase del viernes, en la cual vamos a ver que la ciencia es lo que ha estado trabajando de frentón en el desarrollo de vacunas. Y vamos a hablar no solamente de lo que es una vacuna o de las distintas vacunas, sino que vamos a ver cuáles son los peligros de la vacuna, las ventajas de la vacuna, y vamos a tocar muy someramente el tema de las variantes del virus, de las mutaciones, y ver si las vacunas funcionan. Todas las preguntas sobre vacunas serán respondidas en esta última clase de este viernes, en 2 días más. ¿Ya? Y con eso entonces dejo abierto a para preguntas de esta clase y quedo atento. Y también enciendo mi cámara porque se me olvidó encender la cámara. No sé si aparezco, pero fue un error y ahora sí tengo prendida la cámara. Hola, hola, ese soy yo. Hola. Excelente. Muchas gracias, profesor. Gracias por encender su cámara. Es importante ponerle un rostro a esta voz que nos ha estado enseñando estas últimas semanas acerca de distintos tópicos relacionados con este tema de pandemia actual. También le damos gracias a quien nos patrocina, la Universidad Autónoma de Chile, en la carrera de fonoaudiología. Entonces ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, algunas dudas, consultas. Tenemos primero, Graciela nos pregunta, ¿qué significa inmunidad de rebaño? Hola, Graciela. No le voy a responder, sé la respuesta, pero eso tiene que ver con las vacunas. Y justamente yo estoy haciendo ahora la clase de vacunas y uno de los tópicos que explico es la inmunidad de rebaño. Entonces, para no perder tiempo, y como eso es tema muy de vacuna, eso le va a quedar claro. Por favor, Graciela, le pido por favor se conecte a la siguiente clase. Ahí voy a explicar efectivamente en una diapo qué es inmunidad de rebaño, ¿ya? Y si no se puede conectar el viernes por algún motivo, la puede revisar después. Pero de esa manera doy tiempo a las preguntas de esta clase, pero inmunidad de rebaño, eso tiene que ver mucho con las vacunas. Y como tiene que ver con las vacunas, va a ir en la última clase. Disculpe para no responder, pero para
para ver si hay alguna consulta de lo que vimos ahora, y eso va a quedar claro, le aseguro, que eso le va a quedar claro en la clase del viernes. Perfecto. Tenemos una de Mario. Pregunta, dice, con la técnica de PCR, ¿se puede detectar el material genético de diferentes virus? ¿Y cómo se puede reconocer los diferentes genes de cada? Ya. Hola Mario, bueno, muchas gracias por ser tan activo en su participación, si es que no es, o capaz que hayan dos Mario y sea uno y el otro no, pero muchas gracias por su pregunta. Los PCR sí pueden detectar distintas variantes del virus. O sea, perdón, te pueden detectar distintos virus, esa es su pregunta. De hecho, otros virus también se detectan por PCR. Lo que yo necesito es decirle a esta ADN polimerasa, la que va a sintetizar muchas veces, esta ADN polimerasa de esta bacteria que vivía con calor, necesito decirle qué cosa amplifique. Si yo le pongo partidores específicos del virus que yo quiero detectar y usted tiene el virus, la ADN polimerasa va a sintetizar y va a darle positivo o negativo. Va a depender más bien de los partidores virales. De hecho, para el virus SARS-CoV-2 se amplifican 3 proteínas, 3 genes, para estar seguro de que usted está enfermo. En el fondo, es como que yo le dijera al ADN polimerasa, mira, quiero que me copies, quiero que busques dentro de todo este ARN, quiero que busques si está el capítulo de la síntesis de la proteína spike del virus, síntesis de la proteína, no sé, otra proteína del virus y síntesis de esta otra proteína viral. Cosa de estar seguro de que si un PCR es positivo, sea porque esas 3 proteínas, esos 3 genes sí están presentes, porque el virus tiene que estar completo. Entonces, de esa manera uno se va asegurando de que amplifique lo que yo quiera amplificar. En otras palabras, sí, depende de los partidores son la clave. Los partidores le van a decir al ADN polimerasa qué cosas específicamente sintetizar. Si yo le pongo los partidores específicos para el virus que yo quiero detectar y la persona está enferma, me va a dar un PCR positivo. Si yo le pongo los partidores específicos para el virus que quiero detectar y la persona no está enferma, por lo tanto no hay material genético para amplificar, la ADN polimerasa va a decir, va, ¿dónde está? Va, no, aquí no hay nada y me va a dar un PCR negativo. No sé si respondí su pregunta, pero la clave son los partidores, más que nada. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Yanina que dice, ¿en qué casos entonces es propicio usar un test rápido en vez de un PCR? ¿O es mejor asegurarse y hacer PCR? Hola, Yanina. Como el test rápido responde estuve o no enfermo, si usted tiene esa pregunta, quiere decir, usted dice, pucha, la otra vez cuando estuve en Navidad me sentí súper enferma. ¿Habré tenido el virus? En ese caso le recomiendo que se haga un test rápido para responder esa pregunta. Si a usted le interesa saber si estuvo enfermo, pero si a usted le interesa saber, ¿estoy enferma ahora? ¿Podré diseminar esa enfermedad a mis papás, a mis abuelos o a mis hermanos? En ese caso, le recomiendo el PCR, porque el PCR responde específicamente si estoy enfermo ahora, porque como detecta el material viral, el material genético del virus, solo va a darle positivo cuando te esté enfermo del virus. ¿Entiendes? Por eso es un poco desaconsejable el uso del test rápido. Y por eso en ningún país del mundo, creo yo, por lo menos, están exigiendo los PCR negativos para la gente que viaja a otro país, no los test rápidos. Porque si me dice, hola, mire, salí negativo, nunca he estado enfermo. Ya, pero ¿tiene el virus ahora? No sé, no, fuera de mi país. En Chile están haciendo eso, están exigiendo los PCR negativos. ¿Y es perfecto eso? No, de hecho, han habido hartos casos, por eso los médicos discuten mejor cerrar las fronteras, porque como está esto del falso negativo, todavía sigue siendo un problema. O sea, un PCR negativo, ¿cuándo se tomó esa persona el PCR negativo? Me lo tomé ayer. Bueno, pero si está enfermo ahora, o sea, si está enfermo ayer, no le va a dar negativo porque va a estar bajo el límite de detección. Entonces, ¿me entiende? Hay muchas variables. Cuando uno habla en ciencia, hay muchas variables. Pero en resumen, el test rápido, como la pregunta es, ¿estuvo enfermo? Si usted tiene esa pregunta, esa vez me sentí mal, ¿estuvo enfermo? Hágase el test rápido. Pero si su pregunta es, ¿estoy enfermo? ¿Me siento mal? ¿O estuve en contacto estrecho hace un par de días? ¿Tendré el virus? Hágase un PCR. No sé si responde la pregunta. Ya, tenemos, Sandra dice, a mí me pasó. A ver, si hay más preguntas por ahora, dejamos abiertos estos próximos segundos. Dice Sandra, me hice un test rápido y me dio negativo y tenía COVID. Es Correcto. que eso Sandra, es un falso negativo. Le dio negativo, pero era falso. ¿Pero por qué? Porque el test rápido no responde a la pregunta, ¿está usted enfermo? Responde a la pregunta, estuve enfermo. Entonces, en otras palabras, por eso necesitamos nosotros educar a la población, porque usted no puede ir a demandar a la compañía de, oye, el test rápido me mintió. No, oigan, yo aquí
la pregunta es, ¿estuvo enfermo o no? No, si está. ¿Me entiendes? Esas cosas como, es como la letra chica. Entonces depende de la pregunta. Por eso se recomiendan los PCR sobre los test rápidos. Yo sé que son tediosos, son molestosos, y cada vez hay tanta gente haciendo PCR que se demoran cada vez más tiempo. Pero es lo mejor. Y mientras se hace el PCR, hacer cuarentena.